Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Con independencia del tipo de diarrea que estés pasando en este momento, de la causa que la haya provocado y del tratamiento que se te haya puesto ya para solventar este problema, no cabe duda de que la alimentación va a ser un pilar fundamental para que te recuperes antes. Por lo tanto, en este vídeo vamos a tratar los tres pilares fundamentales a la hora de alimentarnos cuando tenemos una diarrea. En primer lugar, qué alimentos puedes comer y qué alimentos no. Esto es básico y fundamental en todo proceso diarreico. Cómo comer, porque no es lo mismo comer un alimento de una forma o de otra, te va a sentar mejor o peor y agravar o no el proceso diarreico. Y cuándo comer, es decir, con qué frecuencia, a qué horas, etcétera, etcétera. Hablemos en primer lugar de cómo y cuándo debes comer cuando tienes diarrea. Lo principal es que, y seguramente ya te lo habrá comentado tu médico, es que las primeras 24-48 horas empieces con una dieta que sea básicamente líquida. Nos interesa que el aparato digestivo descanse y que no introduzcamos alimentos que, aunque luego veremos que son beneficiosos, esas primeras 24-48 horas pueden erosionarnos, pueden inflamar un poquito la pared del intestino y hacer que la recuperación sea un poco más lenta. ¿Qué debemos comer? Pues como dieta líquida en estas primeras 24-48 horas. Pues por ejemplo, infusiones de tés funcionan muy bien. Ojo, no muy cargadas, no eches mucha cantidad de infusión porque nos interesa que sea un té lo máximo clarito. Zumos de manzana, esto viene fenomenal. Caldos de ave o caldos de huesos vienen también fenomenal. Helados, pero helados de estos que de hielo, que básicamente relajarán la mucosa porque están un poco más fríos y básicamente son un aporte de líquido. Y también puedes añadir algún tipo de estas gelatinas que se venden en los supermercados, pero cuidado, gelatinas sin sabor. Es también muy importante que justo después de ir a evacuar y hayas evacuado con diarrea, tomes algún tazón de los líquidos que te he comentado. Nos interesa prevenir al máximo la deshidratación que se te puede manifestar con algún tipo de mareo, desvanecimiento, etc. Pasadas esas 24-48 horas primeras donde básicamente estás tomando líquido, ya podremos ir introduciendo los alimentos que luego te voy a comentar. Pero debes tener presente que estos alimentos van a ser mucho más efectivos y mucho más beneficiosos si los divides en el máximo número de tomas posibles al día. Como mínimo deberías repartir tu alimentación con estos alimentos que luego te voy a comentar en 5 o 6 tomas diarias. Es muy importante, como luego comentaremos también, que los alimentos estén cocinados de forma suave. Por ejemplo, pescado hervido, pescado en papillot, verduras hervidas o al dente, que no estén ni excesivamente cocidas, ni excesivamente condimentadas, ni, por supuesto, ni con grasas ni demás. ¿Y qué comer cuando tienes diarrea? Es decir, ¿qué alimentos mejor te van a sentar para aliviar y recuperarte antes? Pues en primer lugar, el yogur natural, fantástico, sin azúcar y sin nada. Las bebidas de arroz y bebidas de avellana. Las carnes blancas como por ejemplo la carne de pollo, pechuga de pavo, carne de conejo, y más adelante, cuando ya lleves 3-4 días con este tipo de carnes, puedes pasarte también a la cinta de lomo. El lomo de cerdo viene también fantástico porque tiene muy poquita cantidad de grasa. Lógicamente, los pescados blancos, nada de pescados azules, fuera sardinas, fuera atún y demás, pescados blancos, merluza, bacalao, etc. Puedes comer huevos, pero nunca huevos fritos, huevos escalfados, huevos en tortilla, huevos duros. Puedes comer también pasta, arroz, zanahoria, quinoa, pero piensa siempre que cuanto más cocidas estén, mucho mejor. Puedes comer también pan blanco, pero preferiblemente muy bien tostado. Puedes también comer frutas como la manzana, especialmente rica en pectina, que te va a ayudar muchísimo.
Puedes comer también plátano, te va a sentar fenomenal. Y una fruta que no es muy conocida, pero que sienta también fantásticamente bien, es el membrillo. Un poco de dulce de membrillo en algún tipo de postre te va a sentar también fenómeno. En cuanto al aceite de oliva, puedes tomarlo, pero en muy pequeña cantidad, lo suficiente para asar un poquito la carne, que no se te pegue, como antes te he comentado. Esas carnes blancas, pues con un chorritín de aceite más que suficiente. No nos interesa freír las carnes. Y lógicamente, acompañando a todo esto, pues agua, infusiones, caldos, es decir, alimentación líquida que compense la posible pérdida de líquidos que seguramente padezcas. ¿Y qué alimentos deberías apartar o evitar si estás padeciendo un proceso diarreico? En primer lugar, los productos lácteos, todos excepto el yogur que te he comentado antes. Es decir, evita la leche, evita los quesos, me da igual que estén más o menos curados, de entrada los vamos a evitar. Lógicamente hay que evitar también las carnes con alto contenido graso, chuletones y demás, fuera, olvidaos. Hay que evitar también todos los pescados azules, por ejemplo, sardinas, boquerones, caballa, completamente fuera de la alimentación mientras tengas diarrea. Hay que evitar también los huevos fritos. Antes os he hablado del huevo, pero os he dicho huevo cocido, huevo en tortilla, etc. El huevo frito en absoluto es recomendable si tienes diarrea. Antes también os he comentado cierto tipo de verduras y demás, patatas, zanahorias, etc. Todas las demás, todas las verduras que tienen alto contenido en fibra, no van a ser recomendables hasta que no estés más recuperado o recuperada del proceso diarreico. Por lo tanto, mientras tengas una diarrea, no debes tomar ensaladas, no tienes que tomar, por ejemplo, pan integral, que tiene mucha fibra, no debes tomar, por ejemplo, estas pastas a las cuales se les añade fibra. De esto, de momento, nos vamos a olvidar. Tenéis que evitar también todas las frutas que no sean las que os he comentado antes. Es decir, cualquier tipo de fruta que no sea plátano, manzana o membrillo, de entrada es mejor no tomarlas. Evitar también los panes integrales, los panes de semilla, los panes de molde. Esto para cuando estéis recuperados. Antes os he dicho simplemente el pan blanco y básicamente pan blanco tostado. Hay que evitar también los frutos secos, el chocolate, muy importante, y bebidas que contengan cafeína. Y lógicamente también hay que, durante el proceso diarreico, no es recomendable que tomes ni bebidas alcohólicas ni que fumes. El fumar, el humo del tabaco, puede agravar los procesos de gastritis que estén detrás del proceso diarreico que te está pasando en este momento. A medida ya que el proceso diarreico se vaya aliviando, muchos de estos alimentos que no son recomendables podrán ir introduciéndose poco a poco, pero nunca en grandes cantidades, y observando siempre que el proceso no se te vuelva a agravar. Pues nada más, espero que este vídeo haya sido de vuestro interés y nos vemos a la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.